Hola amantes de las huellas de la historia, esperamos que estén teniendo una excelente semana, un muy buen comienzo de mes y que se unan a nosotras para la celebración del aniversario número 4 de Huellas de la Historia. 4 años de compartir lo que las dos hemos ido explorando sobre la historia nacional, sobre los personajes y relatos que nos constituyen y les agradecemos mucho por acompañarnos en este aprendizaje. Hoy volvemos con otro episodio de nuestra serie de Colombia desde la mirada de sus presidentes, en el que vamos a hablar del cuarto mandatario a cargo de la República de la Nueva Granada. No es otro personaje que el general Tomás Cipriano de Mosquera, de quien hasta el momento habíamos dicho que comandó junto al general Pedro Alcántara Herrán la defensa del gobierno del presidente José Ignacio de Márquez en la Guerra de los Supremos, que fue un conflicto que duró 3 años, desde 1839 a 1842, y que se presentó porque José Ignacio de Márquez dio la orden de cerrar los conventos y los monasterios, y esto provocó levantamientos desde Pasto hasta otros territorios, donde no solamente se defendía a los religiosos católicos, sino que además se aprovechaba la situación para afianzar luchas regionalistas, em, sobre todo porque muchas regiones sentían que no se veían representadas por las decisiones o por los gobiernos que se daban desde Santa Fe o Bogotá en el centralismo que venía desde Bolívar. Además de ayudar a Pedro Alcántara de Herrán a derrotar a los supremos o a esos caudillos representantes de cada región, Tomás Cipriano de Mosquera se convirtió luego en el suegro de Pedro Alcántara de Herrán y van a estar muy unidos no solo como compañeros de armas, sino como familiares. Y más adelante esa relación se va a profundizar porque Pedro Alcántara Herrán le va a entregar la presidencia a Tomás Cipriano de Mosquera al terminar su periodo en 1845. Perdón. Entonces Tomás Cipriano de Mosquera asume la presidencia y como siempre en nuestro podcast vamos a ver un poco más de cerca la historia de este nuevo presidente para comprender no solo su carácter, sino cómo sus experiencias van a marcar las decisiones que va a tomar y que van a ser muy importantes en este primer mandato presidencial de la República de la Nueva Granada. Porque como vamos a ver a lo largo de nuestros episodios que vienen, en un país que se queja bastante y que se estremece muchísimo ante la perspectiva de las reelecciones, em, Tomás Cipriano de Mosquera es uno de los tantos que logró ser reelegido varias veces. Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda nació en Popayán el 26 de septiembre de 1798, siendo el sexto de los 10 hijos e hijas del matrimonio entre José María Mosquera y Figueroa y María Manuela Arboleda Arrachea. Juntos, don José María y doña María Manuela van a formar una familia terrateniente de ascendencia española que ellos muy juiciosamente trazaban antepasados que provenían de los primeros asentamientos europeos en América durante la primera colonia y que eran una pues parte, eran de hecho los dos eran primos segundos en una familia que estaba bastante dedicada a la endogamia, es decir, a los matrimonios entre primos, para mantener ese abolengo, esa distinción de relacionarse con familias distinguidas de España y de otros gobiernos europeos. Entonces, era muy propio de ellos estar muy orgullosos de su pasado y de su tradición familiar. Y por esta razón era una familia de mucho poder económico, de mucha influencia en Popayán, eh, que además era una región muy rica, era la zona más rica de la Nueva Granada. Esta familia pues cumplía no solo con destacadas funciones a nivel político desde la época colonial, sino que también protagonizaba cargos
a nivel público posteriores a la independencia, y llegó a tener funcionarios en la familia que fueron diplomáticos, arzobispos y pues como vamos a ver en el caso de Tomás Cipriano de Mosquera, incluso presidentes. La carrera de Tomás se perfiló para seguir los pasos de su influyente familia desde que tenía 15 años, e ingresó al ejército independentista comandado por Antonio Nariño en 1813 para la defensa de un gobierno centralista radical. Acuérdense que esto es importante porque se opone al federalismo de Camilo Torres. Y esa oposición entre centralismo y federalismo va a ser algo que vamos a ver que evoluciona de cierta manera en el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera y que va a ser algo muy importante en este episodio. Tomás Cipriano de Mosquera ascendió muy pronto de cadete a teniente en 3 años, y en 1816 lo arrestan en Junín y pasa un año preso en ese territorio hasta que su familia paga el rescate. Luego, pues Tomás se va a embarcar junto a su hermano Joaquín a Jamaica en 1816 y va a permanecer allá, mientras que acá se están dando todos esos procesos de pacificación que llevó a cabo Pablo Morillo para detener los levantamientos de los movimientos independentistas y retomar el control de las colonias por parte de España. Tanto Tomás como Joaquín van a regresar en 1818 y aunque están muy vigilados en la zona porque se les considera insurgentes en el Cauca, va a lograr incorporarse al ejército patriota una vez más, y va a lograr ocupar el rango de capitán del batallón de reserva, así como el de comandante de la Guardia Cívica de Popayán. Hacia 1821, Tomás Cipriano de Mosquera comenzó a trabajar muy de cerca a Simón Bolívar y logra ocupar el cargo de secretario general del Libertador y capitán a cargo del Estado Mayor General. Su cercanía con Bolívar se va a dar sobre todo porque en él se reconoce a alguien que admira muchísimo al Libertador, y que es bastante juicioso con las tareas que se le encargan. De hecho, en 1824, Bolívar lo va a enviar a Nariño para que específicamente en el territorio de Barbacoas detenga en esa zona los intentos liderados por un caudillo, es decir, un líder militar carismático, que está a cargo de comandar un movimiento de defensa realista, y este caudillo es el general Agustín Agualongo. Agualongo decide atacar la plaza de Barbacoas el 24 de junio de 1824 como parte de esa defensa realista, porque Pasto, en general Nariño, va a ser como un punto importante de la defensa de los ejércitos realistas, incluso antes de la retoma del poder. Es ahí donde, por ejemplo, van a alentar mucho las luchas en contra de Bolívar y en contra de otros grupos pro independencia. Pero Tomás Cipriano de Mosquera llega en 1824, se enfrenta al general Agualongo y lo detiene. Pero en esa victoria de Mosquera, Agualongo lo alcanza a herir de gravedad en la mandíbula y por esta razón, por esa herida de gravedad, Bolívar va a ordenar que lo asciendan militarmente y lo va a nombrar gobernador de la nueva provincia que surge tras el control de los levantamientos realistas, es decir, la provincia de Buenaventura. Aquí queremos hacer un paréntesis reflexivo importante y es que durante este recorrido histórico que hemos hecho en el podcast sobre la vida de los presidentes de Colombia y la visión que ellos tienen de la nación,
Hemos mencionado y vamos a mencionar muchos territorios que en la actualidad son reconocidos como municipios o que son ahora pequeños corregimientos olvidados por la mayoría del país y excluidos de nuestro relato histórico. Estos municipios o corregimientos no siempre fueron espacios relegados, sino que muchos de ellos, como Barbacoas, como Socorro, como San Basilio de Palenque, que apenas este año dejó de ser un corregimiento y comenzó a ser considerado un municipio, em, algo que se demoró bastante teniendo en cuenta el valor histórico que tiene para los pueblos afrocolombianos y para la independencia misma de la nación. Em, Esos territorios han tenido momentos protagónicos en nuestra historia, incluso fueron considerados ciudades o, digamos, territorios importantes, no solo por su ubicación geográfica, sino por su relevancia económica y política. Ya iremos mencionando otros casos que es importante nos mantengan en reflexión sobre la manera en que las decisiones políticas que se han tomado en el país han llevado a que los relatos de estos territorios pasen a un segundo, un tercer plano, y que no sean parte de la construcción que tenemos de nuestra memoria histórica y de nuestra identidad nacional. Por eso es importante que los reconozcamos, porque reconocer esos espacios, su importancia histórica, su importancia incluso para la actualidad, por ejemplo, para construcción de movimientos de paz o para construcción de desarrollo de derechos y, por ejemplo, de protección ambiental. Es importante que los reconozcamos y así se pueda construir un verdadero Estado social de derecho. Volviendo a Tomás Cipriano de Mosquera, la herida que recibió en la mandíbula le va a causar o le causó una cirugía de reparación de la quijada con una chapa de plata, que le va a dejar como consecuencia o como una secuela muchísimo dolor, pero también muchas dificultades para hablar. Y por esa razón lo van a apodar Mascachochas. Ese apodo de Mascachochas lo recibes eh, porque hace muchísimos ruidos al hablar y estos ruidos a veces impedían que se le entendiera cuando hacía discursos o cuando intervenía no solo como militar, sino ya como parte de su vida parlamentaria. Eh, Respecto de su trabajo como gobernador de Buenaventura, Tomás Cipriano de Mosquera o Mascachochas eh, va a destacar bastante, pero no lo suficiente como para que él decida dedicarse completamente al gobierno y dejar su vida militar. Es algo que a él le apasiona bastante, a lo que va a volver muchas veces, va a ser esa combinación entre la vida política y la vida militar y va a dejar encargado a otro gobernador en Buenaventura, mientras que regresa para liderar otras campañas contra los movimientos realistas que se dan en el sur de la que entonces era llamada la Primera República o pues la República de Colombia, pero que para diferenciarla de la República de Colombia actual, se ha hecho un consenso de llamarla la Gran Colombia. Entonces, Tomás Cipriano de Mosquera fue a luchar en Guayaquil y en 1826 es promovido a intendente de esa zona. Un año después lo nombran comandante general del Cauca e intendente de Popayán. Su desempeño político y militar van a hacer que Bolívar y más adelante Santander lo tengan en cuenta para misiones diplomáticas internacionales. Incluso Bolívar le va a dar el papel de ministro plenipotenciario, es decir, con capacidades completamente representativas de su gobierno en Perú, de 1829 a 1830. Y después de 1830 va a viajar por Europa, por Estados Unidos, hasta 1833. Durante los últimos años del gobierno
de Simón Bolívar y de su vida, las tensiones políticas dividieron a la nación entre bolivarianos que eran, digamos que de un corte centralista, muy defensor de la protección del Estado de sus regiones, de la poca autonomía de las regiones, porque consideraba Bolívar que la nación no estaba lista para tomar decisiones solita y necesitaba un régimen dictatorial casi para poderse defender porque había estado mucho tiempo bajo el yugo español. Entonces, esta falta de autonomía, que era muy propia de los bolivarianos en la defensa del gobierno central, se va a enfrentar a la postura santanderista, que es mucho más moderada y cercana al federalismo, sobre todo en el aspecto de que reconoce bastantes libertades individuales, por ejemplo, el derecho a la libre expresión o el intento de reconocer otras religiones. Y esto pues va a generar bastantes luchas entre las dos posturas. Entonces, Tomás Cipriano de Mosquera, cuando era muy joven, pues estuvo comandado por Nariño, aprendió a defender estas ideas centralistas y luego ese centralismo se va a afianzar en él bajo la tutela de Simón Bolívar. Pero eso no le va a impedir que Santander lo reconozca por su trabajo al momento de asumir la presidencia y ve en Tomás Cipriano de Mosquera una forma, un medio para fortalecer la imagen de la República de la Nueva Granada ante otras naciones. Por esa razón, Tomás Cipriano va a ser parte de la Cámara de Representantes de 1834 a 1836, va a ser comandante militar nuevamente en 1837 y se le va a nombrar ministro de Relaciones Exteriores de 1838 a 1840, ya con José Ignacio de Márquez como presidente. Durante este gobierno de Márquez, como hemos dicho varias veces, fue secretario de guerra y lideró la victoria del gobierno en la Guerra de los Supremos, que terminó con el escape de José María Obando al Perú. La relación de José María Obando y Tomás Cipriano de Mosquera tiene un antecedente personal, digamos que al parecer hubo un enfrentamiento entre el padre de José María Obando y el padre de Tomás Cipriano de Mosquera o algún tipo de roce familiar y hay un resentimiento personal por parte de Mosquera hacia Obando. Entonces, cuando se enfrentan en la Guerra de los Supremos y se logra que Obando se exilia al Perú, esto va a ser no solamente un triunfo a nivel de la guerra, sino un triunfo personal para Cipriano de Mosquera. Además de esto, el trabajo diplomático que Tomás Cipriano de Mosquera hizo, pues, permitió que los gobiernos le reconocieran poderes políticos plenos de representación, no solo en Perú, de nuevo, sino en Chile y en Bolivia. Y en estos territorios él va a tener periodos en los que se va a radicar por largas temporadas, sobre todo en Perú y Chile, e incluso en Perú va a estar viviendo por 2 años hasta 1845 bajo las órdenes de Pedro Alcántara Herrán. Cuando regresa del Perú, Tomás Cipriano de Mosquera se va a sentir bastante frustrado porque todo el tiempo que él estuvo allá estuvo tratando de lograr la captura y extradición de José María Obando para que lo juzgaran aquí en la República de la Nueva Granada por traición. Y pues esa frustración está de alguna manera presente a lo largo de los años que vienen, ¿no? Aún así, pues él va a recibir la presidencia de la Nueva Granada en 1845, se la recibe a su yerno Pedro Alcántara Herrán y la mayoría del país e incluso de los partidarios del gobierno de Herrán ven con buenos ojos la elección de Mosquera porque lo tienen presente como un fiel seguidor del centralismo heredado de Bolívar, ven en la cercanía que él tuvo a Bolívar un buen augurio para tradiciones menos
abiertas a los derechos ciudadanos, menos abiertas a una posible abolición de la esclavitud, pese a que Bolívar lo había de alguna manera ya hecho por decreto en algún momento, pero pues que no se ha logrado volver efectivo, y la defensa también de la Iglesia Católica. Entonces, esa cercanía, esa admiración que Mosquera tenía hacia Bolívar va a jugar a su favor cuando es elegido. Pero esa admiración y esa cercanía ideológica no hacen que él pierda de vista lo que él considera realmente importante como presidente, y es tener en cuenta las necesidades de la nación. Hay muchos estudiosos de la época y de Tomás Cipriano de Mosquera que pues lo reconocen como alguien un poco loco, o un poco megalómano, exagerado en su forma de vestir, en su forma de verse a sí mismo, en su forma de hablar de su familia, de sus logros, de exaltarse, que sin embargo no dejan de desconocerle que de alguna manera supo comprender las necesidades que en ese momento había de desarrollo. Entonces, pese a que estaba bastante envuelto en sí mismo, no perdía de vista la nación al momento de gobernar, especialmente porque la había recorrido eh, bastantes veces como militar, y porque había tenido la oportunidad de comparar la República de la Nueva Granada con los avances de otras naciones en sus viajes diplomáticos. Y por esa razón, Mosquera va a ser partidario del desarrollo de esta república, aumentando la inversión para construir carreteras que permitieran mejorar las comunicaciones y el transporte interno de mercancías. Va a establecer de forma permanente la navegación por el río Magdalena, también con esta misma idea de mejorar la comunicación del país. Em, Va a instaurar el sistema métrico de pesos y medidas y va a comenzar a revisar las monedas que han ido perdiendo valor para sacarlas de circulación. A nivel arquitectónico, durante este primer gobierno de Mosquera, es que se comienza a construir el edificio del Capitolio Nacional, que está ubicado en el costado sur de la Plaza de Bolívar, aquí en Bogotá. La cercanía diplomática de Mosquera con Estados Unidos, por la manera en que él ya había viajado desde la época de Bolívar allá, va a hacer que él vea en este país la oportunidad de afianzar la soberanía de la Nueva Granada, y por eso va a impulsar la firma de un tratado que se conoce como el Tratado Mayarino-Bitlac por quienes lo firmaron en 1846. Este Tratado de Mayarino-Bitlac va a garantizar la protección de la soberanía nacional y la seguridad para transitar a través del Istmo de Panamá. Y este tratado es importante porque Panamá había digamos, presentado varias quejas desde la época colonial respecto del gobierno centralista. Em, de hecho, es una de las que va a tener de alguna manera eco en esas luchas entre federalismo y centralismo, en la Guerra de los Supremos, por ejemplo, porque no tiene una comunicación buena con el centro del país al momento de decisiones. La comunicación se pierde, ya sea de un lado o del otro, los mensajes no llegan a tiempo por la ubicación, por la característica geográfica del terreno, no solamente de Panamá, sino también del centro del país y las dificultades a nivel de comunicación en términos de transporte. Entonces, por esa razón, Panamá es elegida para ser muy tenido en cuenta en ese tratado por dos razones. Uno, pensando en construir un ferrocarril o un canal que ayude a las comunicaciones de esa región con el resto del país, pero que también le sirva al fortalecimiento económico de la nación. Y la otra, porque permite abrir las relaciones con el Atlántico Norte. Eh, y estas decisiones van a ser importantes para el gobierno de Mosquera, que por esta razón va a elegir como ministro de Hacienda
a un santanderista con tendencias federalistas, que es Florentino González. Entonces, el ministro de Hacienda, Florentino González, em, va a promover las relaciones en el Atlántico Norte, va a promover la autonomía de las regiones, va a ser partidario de la eliminación de leyes obsoletas que cerraban demasiado la economía o que mantenían en operación viejas instituciones y prohibiciones coloniales. Además, el ministro Florentino González em, cree importante que eliminar los monopolios estatales sobre la producción y el comercio del tabaco, y se va a impulsar diferentes iniciativas para desarrollar el sector privado, las industrias, em, digamos que nacientes acá en la región, y reducir los aranceles para las importaciones hasta en un 25%. Digamos que la idea de esta reducción arancelaria es que lleguen más productos del exterior y que se afiancen las relaciones comerciales. Esta decisión particularmente no le va a gustar mucho al gremio de los artesanos y mucho menos a los partidarios de Mosquera, que lo habían elegido en un principio y que lo habían apoyado para asumir el poder, porque se va a alejar muchísimo de las posturas conservadoras bolivarianas que buscaban sobre todo proteger demasiado el gobierno nacional y protegerlo incluso de esas aperturas económicas demasiado rápidas. Pero aquí además vemos algo importante y es que están los gérmenes de lo que más adelante van a ser esas tendencias en la política y en la economía a mirar demasiado hacia los intereses externos y más bien poco hacia los intereses nacionales, incluso en detrimento de los productos de las diferentes regiones, y favoreciendo muchas veces las importaciones a costa de las exportaciones. Entonces es una tendencia que se va a mantener incluso hasta nuestros días y que causa demasiada molestia al momento de que los gobiernos firman tratados de libre comercio. Pero bueno, sin ir mucho a ese análisis actual, pues digamos que lo importante acá es ese sentimiento de traición que van a experimentar quienes apoyaron a Mosquera en el poder, porque ven, sobre todo en esa decisión del ministro de Hacienda, y esas decisiones de apertura económica y de digamos, como dependencia de la autonomía regional, como en el caso de Panamá, muy poco del legado de Bolívar, y de esa defensa de la protección nacional, y de las tradiciones coloniales. Las tensiones precisamente a nivel político al interior de la nación, que comenzaron en 1810 en forma de ese enfrentamiento entre centralistas y federalistas, que luego se transformaron con las disputas entre Bolívar y Santander, eh, como en esa forma de partidarios del bolivarianismo y del santanderismo. En el gobierno de Mosquera van a tener, a partir de estas decisiones de Mosquera, una nueva forma. Y eso se va a presentar sobre todo para las elecciones del reemplazo de Mosquera. En 1848, Ezequiel Rojas tuvo en cuenta las diferencias ideológicas respecto del desarrollo económico que se hicieron visibles ante esa aparente traición de Tomás Cipriano de Mosquera como presidente a las ideas tradicionales de los bolivarianistas que lo querían en el poder. Por esa razón, Ezequiel Rojas va a publicar en el periódico bogotano El Aviso un artículo titulado La razón de mi voto, el 16 de julio de ese año, de 1848. Y allí Rojas va a explicar las razones que él como persona tiene para votar por José Lario López, que es uno de los candidatos en la contienda para reemplazar a Mosquera al finalizar su periodo en 1849. Y su escrito, Rojas lo va a enmarcar en varios principios que se heredaron de la Revolución Francesa,
sobre todo los que se refieren a igualdad, libertad, fraternidad y a los derechos de la ciudadanía, la apertura económica, la defensa del libre pensamiento, del desarrollo de la propiedad y de la abolición de instituciones coloniales represoras. Hay un principio importante acá que digamos que se va a resaltar, que de alguna manera ya se les había condenado a Santander y a José Ignacio de Márquez, y era como ese intento de separar la iglesia y el Estado. Eh, y acá de nuevo está como esa razón para votar por José Hilario López por precisamente defender la libertad de culto. Eh, Simplemente lo que estaba haciendo Ezequiel Rojas era establecer esas razones de su voto, y su escrito termina con la fundación en 1848 del Partido Liberal y la traición que sienten los expartidarios de Mosquera va a tomar un poquito más de tiempo, pero se va a convertir en el Partido Conservador hacia octubre de 1849. Pese a ese cambio de postura ideológica durante su presidencia, Mosquera completó su periodo presidencial en 1849 y le entregó con éxito la presidencia al candidato liberal promovido por Rojas en su artículo fundacional del partido, el señor José Hilario López. Y pues con esta parte de la fundación de los partidos y el cambio de presidente terminamos este primer episodio del periodo presidencial de Tomás Cipriano de Mosquera, nuestro primer episodio dedicado a él, y otro más en esta serie de Colombia vista a través de sus presidentes, donde podemos ver cómo se van fortaleciendo ya las posturas políticas del país a partir de las decisiones económicas que se dan en los gobiernos, y las tendencias al cambio de posturas de los diferentes presidentes una vez son elegidos. Como siempre, les invitamos a seguirnos y apoyarnos en nuestras redes sociales, en Threads, en Instagram y en X, donde además en este momento tenemos abierta una rifa para reunir fondos que nos permitan seguir llegando a ustedes con más contenido promotor de la memoria, la identidad y la paz en Colombia. Además, esta semana les tenemos una invitación especial para una actividad que realizaremos en el marco del paro de la Universidad Nacional. Estén pendientes y hasta pronto. A lo largo de este episodio escuchamos la composición El Bambuco del compositor colombiano Manuel María Párraga, en interpretación de Oscar Iván Garzón.